Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien. Ya mismo, en un minuto doy inicio a las clases. ¿Listo? Para que estén listos. Good evening, students. Permítanme un ratito, les comparto la pantalla. ¿Listo? Hola Miguel, ¿cómo vas? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto. Bien, bien hermano, aquí conectándonos un día más con nuestros amigos de Iniciativa Minca, eh, esperando que la estén pasando bien, que se cuiden del frío que está un poco complicado, al menos en la capital. Como es de costumbre en nuestros horarios, vamos a saludarles muy rápidamente a la gente que se va conectando. Sabes que, Miguel, cada día se conectan de diferentes provincias. Por eso es que hacemos este tema del saludo, justamente porque cada día hay amigos nuevos que se nos van sumando tanto en Facebook Live, eso para avisarles a nuestros amigos, como en las clases también dadas por Zoom y a través de el YouTube que va a empezar también a funcionar. Así que muy brevemente, sí, mi querida Lía, vamos a hacerlo muy rapidito, nada más que nos avisen nuestros amiguitos de qué lugar nomás nos están viendo para poder mandarles un rápido saludo. Bueno, y algo antes de eso también informarles que eh, hasta mañana vamos a manejar esta modalidad un poquito a través del Zoom. Ya desde la próxima semana vamos a cambiar un poco la modalidad, como lo habíamos dicho, para que justamente la mayoría de nuestros amigos puedan ser parte de este proceso. Listo. Good afternoon. De Puembo nos están saludando. Siempre es grato. Y unos dos que se nos habían quedado también, estimado Miguel, con esto para ir cerrándole. Es nuestros queridos amigos de la tercera edad que están sumándose con nosotros. Cada día hay más personas de tercera edad, entre los 60, 70 y 80 años que se están sumando. Así que es muy grato, Miguel, poder pues con ellos eh, mandarles un saludo y conversar. Siempre nos piden que les mandemos un saludito justamente desde estos lugares. Eso nomás, Miguel, cuando estés en los minutitos que les das para hacer los ejercicios, ahí les echamos otro saludito a nuestros amigos. Listo, Juan Carlos. Entonces, empecemos pues con la clase. Por A ver, supuesto. les voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si es que la pueden ver. A ver, me esperan un ratito. Ahí, por favor, me confirman si es que se puede ver la pantalla, por favor. No, no se ve nada. No, permítanme un momentito. Se está cargando un ratito, por favor. A ver, chicos, me confirman, por favor, ahora sí, si es que ya se ve. A ver, según yo ya estoy compartiendo. Ya.
Chicos, estoy teniendo un... Ahí sí, ya, supongo que ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve la pantalla. Listo. Entonces, empecemos, pues. El día de ayer estábamos viendo lo que eran nouns. Nouns es un sustantivo, es una palabra que se usa para nombrar una persona, lugar, cosa e idea. Eso ya lo vimos de ayer. A noun is a word used to name a person, place, thing, idea. And we can use in singular and plural. Ayer vimos también lo que eran los regular nouns y las palabras terminadas en S, CH, SH, X o Z. Yeah, ahora, today we're going to view the words ends in F or FE. Las palabras terminadas en F o en FE. Here we can see some examples. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como es leaf, ¿sí? El día de ayer también vimos que una hoja era leaf y que la letra E con la letra A sonaba como la I. Entonces sería one leaf. Para decir two leaves se necesita añadir la V, la E y la S. Two leaves. Aquí encontramos la palabra wolf. Permítanme un momento. No rayen la pantalla, chicos, por favor. A ver, ya. Encontramos la palabra wolf, ¿sí? Esto es un lobo. Para decir dos lobos se necesita cambiar y eliminar la letra F, ¿sí? Y aumentamos la letra V, la E y la S. Sería entonces para decir dos lobos, two wolves, ¿sí? Para decir una vida, nuestra vida, la vida de otra persona, decimos one life. Pero en cambio, si queremos decir dos vidas, serían two lives. Vemos que aquí se elimina la F y se aumenta la V, la E y la S otra vez, ¿sí? Aquí vemos la palabra knife. Knife significa cuchillo, ¿sí? Entonces sería one knife. Aquí hacemos como que le eliminamos a la K, ¿sí? Decimos one knife y para decir dos cuchillos se diría two knives, ¿sí? Es la misma regla, no cambia para nada. La letra F se la elimina y se utiliza este auxiliar, ¿sí? Here are some exceptions. Aquí podemos ver algunas excepciones, ¿sí? Como la es la palabra roof. Roof significa techo, ¿sí? Aquí vemos que hay dos, la vocal O, se repite dos veces en la mitad. Entonces, esta como es una excepción, no se la elimina la F y se aumenta la letra S, como si fuera un regular noun, ¿sí? Entonces sería un techo, roof, dos techos, roofs, ¿sí? Para decir cliff, one cliff, se dice igual, es la misma excepción. One cliff, two cliffs. La palabra cliff significa, ¿qué significa? Acantilado. Cliff es acantilado. Entonces, a continuación vemos las palabras terminadas en vocal más y, ¿sí? Here we can see nouns ends in vowel plus y, ¿sí? A estas palabras siempre se las va a adherir la letra S, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos one day, ¿sí? Un día. Pero para poder decir dos días, se debe decir two days. Vemos que la letra A es una vocal acompañada con la letra Y. Entonces se le adhiere la letra S al final, ¿sí? A continuación vemos la palabra key. Pero key, ¿qué significa? Significa llave, ¿sí? One key, una llave. Y para decir en plural dos o más llaves, se dice two keys, ¿sí? Vemos vocal y la letra Y. A esta regla se le adhiere la letra S.
Vemos one boy, es un chico. Para decir dos chicos se dice two boys, ¿sí? Y así sucesivamente con el plural. One guy significa un chico igual. Entonces, para decir one guy, para decir dos chicos se dice two guys, ¿sí? Se le aumenta la letra S. One donkey. One donkey significa un burro, ¿sí? Para decir dos burros se diría two donkeys. ¿Listo? Ya. Los sustantivos terminados en consonante más Y, ¿sí? Vamos a ver que los sustantivos se le remueve la Y, ¿sí? The noun ends in consonant plus Y. We remove the letter Y. Nosotros removemos la letra Y. Y se le va a adherir las letras I, E y S. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos one city, que significa una ciudad. Y para convertirla en plural, eliminamos la Y, ¿sí? Y le adherimos IES. Por eso aquí dice two cities, ¿sí? Para decir un bebé, one baby, se dice normalmente. Pero para transformarlo en plural, que sean dos bebés, se elimina la letra y se añade IES. Por eso aquí vemos escrito two babies, ¿sí? A continuación vemos one story, ¿sí? Esto es una historia. Vemos la letra Y al final. Entonces, ¿qué hacemos? La eliminamos y aumentamos IES. Sería two stories, ¿sí? Luego vemos la palabra one party, ¿sí? Que esto significa una fiesta. Para hacerla plural, necesitamos de eliminar la y adherir el auxiliar que tenemos aquí, que sería two parties, ¿sí? Luego vamos y encontramos esta palabra, one country, que sería un país. Pero si queremos pasarlo a plural, debemos eliminar la y adherir el auxiliar, que sería two countries, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan me la hacen saber en el chat, ¿listo? Entonces, vamos con irregular nouns, que serían sustantivos irregulares. Por ejemplo, aquí vemos la palabra one man, ¿sí? Que es un hombre. Para transformarla en plural, serían two men, ¿sí? Recuerden, one man es un hombre y two men serían dos hombres. Para decir un niño, one child, ¿sí? One child. Para hacerla plural serían two children, ¿sí? Para decir dos niños, two children. Luego vemos la palabra one foot. One foot significa un pie, ¿sí? Para transformarla en plural, aquí vemos que va a cambiar. Aquí vemos repetida la letra O, pero tendría que cambiarse por la letra E, ¿sí? Entonces, recuerden, el día de ayer también vimos esta palabra, que eran pies. La repetición de la letra E dos veces se pronuncia como la letra I, ¿sí? Entonces serían two feet, two feet. Entonces, aquí vemos la palabra one tooth, que significa un diente, ¿sí? Pero para transformarla plural, vamos al ejemplo de atrás y vemos el mismo caso. Se repite dos veces la letra O. Entonces debemos repetir la letra E para decir two teeth, ¿sí? Dos dientes. Ya. Para la palabra one mouse, significa un ratón, ¿sí? Pero para plural sería two mice, ¿sí? Luego vamos y encontramos la palabra one person, ¿sí? Para transformarla plural no se dice two persons, se dice two people, ¿sí? One person, una persona,
two people, más de 2 personas. Luego vamos al ejemplo de abajo, inferior izquierdo, donde dice ends in vowel plus O, termina en vocal más O. Aquí vemos algunos ejemplos, pero ¿qué pasa si encontramos una vocal plus O? Nosotros vamos a adherir, we add a letter S. Otra vez, ¿sí? Adherimos la letra S. Por ejemplo, aquí vemos la palabra one zoo, que significa un zoológico, pero como vemos es radio, ¿sí? Un radio. Para transformarla plural, simplemente añadimos una letra S. Sería two radios, ¿sí? La siguiente palabra es one stereo, ¿sí? A esta palabra le añadimos una S para hacerla plural y sería two stereos, ¿sí? La siguiente palabra es one video. Para hacerla plural serían two videos, ¿sí? La siguiente palabra es la R, ¿sí? A estas nosotros vamos a añadir la letra ES, ¿sí? Ahora vamos con la palabra one hero, que se convertiría en plural diciendo two heroes, ¿sí? One hero, un héroe, two heroes. A continuación, la palabra one echo, ¿sí? Echo es el eco normal. Para hacerlo plural, para hacerla plural necesitamos añadirle ES, porque la palabra tomato termina en O y tiene la letra T, que es consonante. Entonces a estas se le añade la E y la S. Serían two tomatoes. A continuación vemos la palabra potato, ¿sí? La palabra potato termina igual en TH. Para hacerla plural hacemos la misma regla, que termina en ES. Serían two potatoes. Ya. Here are some exceptions. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, piano. Piano se diría pianos. Vemos aquí que tiene una consonante en la letra N y la letra O. Es una vocal, entonces debería cambiarse con añadir estas. Pero como les dije, is an exception, es una excepción. Entonces solo vamos a añadir la letra S, ¿sí? One piano, two pianos. Luego viene la palabra photo, que significa foto. Para hacerla en plural, y es una excepción, también añadimos solo la letra S. Entonces sería one photo, two photos, ¿sí? Ya. A continuación hay algunas palabras que no cambian. Doesn't change. Y estas palabras son one ship, que es un barco, sería igual two ships. Two sheep, no cambian para nada. La palabra one deer es un venado, two deer, tampoco cambia. Otra palabra que tampoco cambia es one fish. One fish significa un pez. Para decir dos peces se dice igual two fish, ¿sí? Aquí en la parte izquierda de la diapositiva vemos que está corregido, porque aquí dice two fishes, porque mucha gente piensa que es así, pero no es así. Por eso está aquí tachado. A continuación vemos la palabra one series, que son series, ¿sí? One series, two series. ¿Ya? Dos series. A continuación vemos la palabra species, ¿sí? Que son especies. Decimos one species, two species, ¿sí? Espero que todo este vocabulario lo repasen porque es súper importante para que ustedes aprendan bien el inglés, ¿sí? Y para que se vayan acostumbrando, ¿sí? A continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a dar 4 minutitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte de aquí arriba
tenemos un comodín, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo para identificar las palabras que están aquí abajo. Yo quiero que estas palabras de aquí, de la 1 a la 28, ustedes las hagan en plural, ¿sí? Entonces, ustedes se van a guiar en la tabla que tienen arriba. Aquí dice, noun ending in CH, CH, SH, SS, X, ZZ. Make plural by adding a ES, ¿sí? La hacen plural añadiendo ES. Entonces yo les voy a dejar 4 minutos para que completen estas, ¿sí? Y los espero. Chicos, si no entienden algún significado, me preguntan nomás en el chat, ¿listo? Espero que ahí puedan ver mejor la pantalla. ¿Me avisan, por favor? Sí, sí, está bien. Ya. Me dicen que por Face no se puede ver bien. Ay, que en Face no se puede ver bien. Knife significa cuchillo. Eh, Buzz significa zumbido, como el de las abejas. Buzz. Ya tienen 20 segundos para terminar. 10 segunditos más para empezar a realizar la. A ver.
Miguel, un favor enorme nomás, rápidamente. Nos están pidiendo que nos ayuden con la pantalla izquierda, que no se ve muy bien en el Facebook. He revisado en este momento y en efecto parece que tenemos un problemita. No sé si le podemos, desde tu pantalla, por favor, de pronto ampliarle o alguna cosita, porque en Allá, efecto tenemos problemitas. Sí, no seas malito, sobre todo la parte izquierda, hacia ahí. el lado, obviamente paralelo de la pantalla en Facebook. Sí, necesitamos eso para que nuestros amigos que nos están siguiendo por ahí, que es la gran mayoría, pueda ver de mejor manera. Eso nada más, mi querido Miguel. Allá, listo. Ahí. Me parece que está un poco mejor. Ya. Me avisan nomás. Sí, yo te informo cualquier cosa porque estamos verificando desde la transmisión. Sigue nomás, mi querido amigo. Sabes que tenemos dificultades todavía con el tema. Veamos si podemos irle mejorando. No se ve mucho. No. No se ve. Más se ve la pantalla donde están los contactos que el en vivo. Tratemos de ver si eso podemos un poquito arreglar, estimado Miguel. Por favor. Los contactos. O sea, se ve la pantalla más donde está tu rostro con el de los que estamos en contacto y se ve un poquito menos la parte izquierda de la pantalla. Se le ve un poco reducido. Si le podrías ampliar, por favor, sobre todo para que nuestros amigos que nos siguen en Facebook Live nos puedan ver. Permíteme ver cómo le arreglo, ¿listo? Dale. Ah, ya. Eso es desde el en vivo. Tienen que hacerlo un poquito más a la derecha. Es directamente con el en vivo. Entonces, por favor, hay que sugerir a la gente de ser así, que por favor pueda ayudarnos un poquito a la derecha desde el en vivo, exactamente. Pero si algo le Sí, podemos porque mejorar yo por le... tu lado, mucho mejor. Sí, porque ahí está en pantalla Ahí completa. creo que está bien. Ahí me parece que está muy bien. Ahí. Sigamos, Miguel. Listo. Entonces vamos a dar inicio con la corrección de estas palabras, donde permítanme poner un cuadro de texto rápidamente porque se nos va el tiempo volando. Aquí vamos a encontrar la palabra sky, ¿sí? La palabra sky tiene una Y al final. Entonces, cuando vemos una Y, aquí podemos ver que debemos añadir IES, sería skies. Luego vemos la palabra fly. La palabra fly significa mosca. Entonces, para decir moscas, eliminamos la letra y añadimos IES, flies. Luego vemos la palabra party, que también termina en Y. Vemos el mismo caso, serían parties, ¿sí? Luego vemos la palabra thief. La palabra thief vemos que está seguida por la letra F. Y la letra F sería eliminando la letra F y añadiendo la letra VES. Y la letra thief significa ladrón. Entonces, ladrones serían thieves, ¿sí? Luego vemos la palabra wife. La palabra wife significa esposa. Vemos que termina en FE. Sería wives. ¿Por qué? Porque se elimina la letra F y se añade ves.
¿sí? Vemos de igual forma la palabra wolf. La palabra wolf termina en F, se le elimina y se añade VES. Wolves. Ya. La palabra class, que significa clase, ya, ahí sí. La palabra class tiene doble S y esa la vemos aquí. Doble S. Se añade ES, sería classes, ¿sí? Luego vemos la palabra canario, que se dice canary, ¿sí? Canary. Vemos la letra Y al final y la elimina y se añade IES, sería canaries, ¿sí? Luego vemos la palabra spy, que significa espía. Termina en Y, se le elimina y se añade IES. Entonces, para decir spy en plural se dice spies, ¿sí? Luego vemos la palabra loss, que significa pérdida. Para hacerla plural se añade ES al final. Por eso sería la palabra losses, ¿sí? Luego viene la palabra berry, ¿sí? La palabra berry está al final con la letra Y. La letra Y se le elimina y se añade IES. La palabra berry es como un tipo de valla, o sea, es una valla, es como un tipo de mora, ¿sí? Uy, perdón, permítame un ratito, ya. Ya, ahora sí continuemos. Ya, berry significa valle y termina en Y, entonces se le añade IES. Berries. Luego la palabra story. Ya les dije, se elimina la y se añade IES. Stories. ¿Sí? Luego viene la palabra lunch. La palabra lunch termina en CH. Y las palabras terminadas en CH, uy, ya, ahí sí. Las palabras terminadas en CH, permítanme un momento. Ya, chicos, ahora sí. Lunch significa almuerzo, ¿sí? Entonces, como termina en CH, termina en CH, se añade S, lunch, ¿sí? Vamos a escribir aquí la palabra lunch. Lunches, ¿sí? Uy, solo que no puedo hacerle más arriba. A ver, ya, ahí sí. Lunch, ¿sí? Se añade ES. Eso, ya. Luego vemos la palabra wish. La palabra wish termina en SH, entonces se añade al final ES. Serían wishes, ¿sí? Ahora vemos la palabra beach. Beach significa playa.
¿sí? Permítame, pongo un cuadro de texto, rapidito. Ya. Vemos la palabra beach. Termina en CH, se le añade ES. Luego vemos la palabra box. La letra box termina en X. De aquí vemos la regla que termina en X, se añade ES. Sería boxes, ¿sí? Luego vemos la palabra bush. Bush es de arbusto, ¿sí? Y termina en SH. Las palabras en SH se añaden ES. Sería bushes. Luego ya me habían preguntado cómo se dice, qué significa la palabra buzz. Buzz significa zumbido. Como termina en ZZ, se añade ES. Entonces sería buzzes, ¿sí? Luego viene la palabra fox. Fox es del animal el zorro, ¿sí? Termina en X, se añade ES. Sería foxes. Luego vamos a la palabra library. Library significa librería. Como termina en Y, se le elimina y se añade IES. Se escribe libraries, ¿sí? Luego vemos la palabra pony. La palabra pony es un pony, un caballo chiquito. Y para decirla en plural, se le elimina la Y se añade IES. Sería ponies, ¿sí? Luego vemos la palabra mess. La palabra mess significa desastre, ¿sí? Y para hacerla plural se elimina, se añade simplemente las letras ES. Sería messes, ¿sí? Messes. Luego vemos la palabra shelf, ¿sí? La palabra shelf significa armario o aparador, ¿sí? Entonces la palabra shelf termina en F, se la elimina y se añade bes, shelves, ¿sí? Luego vemos la palabra calf. Calf es el hijo de la vaquita, un ternerito. Entonces, para hacerle plural, se le elimina la F y se añade ves, ¿sí? Calves. Luego vemos la palabra half. Half es la mitad, ¿sí? De igual manera, se elimina la F y se añade ves. Sería halves, ¿sí? Luego vemos la palabra life. De igual forma, en la regla nos dice que si vemos FE, se elimina la F y se añade ves. Entonces sería lives, ¿sí? Luego vemos la palabra loaf, ¿sí? La palabra loaf significa pedacito de pan o una rodaja de pan, ¿sí? Entonces para decir loaf en plural se diría loaves, ¿sí? Luego vemos la palabra knife. La palabra knife se diría knives, ¿sí? Pero se elimina la F. Entonces escribimos knives, ¿sí? Ya. A continuación vamos a ver algunas, ya. Vamos a ver algunos objetos que nos van a servir como vocabulario, ¿sí? Aquí vemos, permítame un ratito. Ya, a ver. Aquí vemos el objeto, ¿sí? Un objeto que es la silla. Aquí vemos una silla, ¿sí? Silla se dice chair, ¿sí? Luego vemos huevos. Huevos se dice eggs, ¿sí? Luego, aquí vemos unas bananas. No cambia. Luego vemos acá en la parte de abajo orange, ¿sí? Luego vemos la palabra books, que significa libros. Orange significa naranjas, ¿sí? Luego vemos un bote, ¿sí? O un barco.
Y barcos se dice boats, ¿sí? En plural. Luego vemos medias. Medias en inglés se dice socks, ¿sí? Luego vemos de esta palabra que ya la hemos estudiado con anterioridad y es animals, que son animales. Ya aquí, permítame. Aquí dice forks. Forks significa tenedores, ¿sí? Luego vemos la palabra tree, ¿sí? Es parecida al número 3, pero hay una diferencia. El número 3 se dice tree, ¿sí? ¿Sí? Ya aquí, permítame. Aquí dice forks. Forks significa tenedores, ¿sí? ¿Alguien está con el micrófono? Por favor, apaguen el micrófono, ¿ya? Luego viene la palabra yogurt, que no cambia para nada, es igual que en el español. Luego vemos la palabra bottles, ¿sí? Que son botellas en inglés. Listo. Ahora vamos a ver esta imagen que dice cup. One cup significa una taza. One cup, ¿sí? Luego vemos la palabra French fries, que son patatas fritas, ¿sí? Luego vemos ropa. A la ropa se la denomina clothes, ¿sí? Ropa, clothes. Luego vemos una caja. A la caja se dice box, ¿sí? A las uvas se las dicen grapes. Luego vemos una manzana. Esta palabra también ya la sabemos y es apple, ¿sí? Luego vemos vegetales, que serían vegetables, ¿sí? A las monedas se las dice coins, ¿ya? Y a las alberjas se las dicen pins, ¿sí? Ya. Luego, permítame algo chiquita esta foto. La pongo por acá. Luego vemos un león. Un león es un animal, ¿sí? Entonces, león se dice lion. Sandía se dice watermelon, ¿sí? Luego vemos una mesa. Se dice table. En cambio, un bebé se dice baby. A las papitas fritas que vienen en fundas se las dice chips, ¿sí? Como las rufles, etcétera. Una bicicleta se dice bicycle. Al desierto, desert. Los hongos se los dice mushrooms, ¿sí? Ya. Ya. Aquí luego vemos fideos, dice noodles, ¿sí?
Chicos, buenas tardes. Mi compañero se siente un poco indispuesto por la voz y además está teniendo algunos problemitas de sonido. Así que yo voy a continuar con sus clases, no se preocupen y solo déjenme compartir las diapositivas y lo vamos a realizar rapidito, porfa. Entonces, por favor en el chat me avisan si ustedes pueden ver o no las diapositivas. A ver, me parece que se quedaron revisando los nouns, ¿verdad? Pues vamos a seguir viendo. No estoy muy segura en cuál se quedaron. ¿Me podrían decir en qué palabra aproximadamente? A ver, voy a ver en el chat. Me dice en chips. Listo. Entonces, como les estaba diciendo a mi compañero, chips está aquí. Aquí está. Listo. Bicycle significa bicicleta. Esta es una herramienta por la cual nos podemos movilizar. Se podría decir que es un medio de transporte. Esperen, me parece. Eso ahí sí se ve mejor. Listo. Desert es desierto. Estos triangulitos que ustedes pueden ver aquí es pirámides y en inglés se dice pyramids. La siguiente palabra es mushroom. Esto es un honguito. Después viene shoes, significa zapatos. Car significa carro. Noodles, fideos. Y carrots, zanahorias. No se preocupen mucho porque en las siguientes clases que van a venir a continuación, nosotros vamos a poder ver bien a fondo todo lo que son frutas y verduras. Listo, aquí hay otras palabras. The number one is a cup. The meaning is taza. El significado es taza. The second one is French fries. The meaning is papas fritas. The other one is clothes. Clothes significa ropa. Okay, the other one is a box. Me están diciendo que ya revisaron esto. Entonces, ¿en cuál se quedaron? Bueno, terminamos. Es que me dijeron que se quedaron en chips. Ya. Box, caja. Grapes, uvas. Se quedaron en oil. Bueno, terminamos de esta ya. Apple, manzana. Vegetables es vegetales. Coins, monedas. Y peas son judías. Listo. Ahora vamos con este. Me supongo que mi compañero ya les supo decir qué son estos incontables. Son uncountable nouns. Esto significa que no es muy fácil contarlos. Por ejemplo, la arena, las estrellas, el arroz, la leche, el agua, todo eso. Sino que más bien estos pueden ser únicamente contados si se encuentran en un envase. Por ejemplo, aquí en una botella, aquí en un cartón o aquí en una jarrita. Entonces vamos a aprender unos 4 nomás. 9. Oil significa aceite. The meaning of milk es leche. Sugar es azúcar. Honey es miel. Esto lo producen las abejas. Abeja se dice bee. Tea es té. Flour es harina. Wood, madera. Music es música. Y land es tierra. Listo. Puede ser que algunos de ustedes no pudo copiar muy rápido esto debido a que fuimos un poquito rápido debido a esta falla. Así que no se preocupen, a las 6 de la tarde en punto, o bueno, un poquito más tarde cuando terminemos esto, yo les voy a mandar todo lo que son diapositivas y trabajos. Ahora vamos a ir con el primer caso de gramática. Esto es there is y there are. Esto es principalmente hay un o hay unos. Entonces aquí hay 2 formas. Affirmative sentences es oraciones afirmativas.
Aquí podemos encontrar en la primera que dice there is plus singular noun. Si recuerdan, los singular nouns son aquellos que están en singular, es decir, only one. Pero también pueden ver aquí que dice there is plus uncountable nouns. Entonces siempre recuerden que el is vamos a utilizar para sustantivos singulares y para incontables. For example, there is a book on the desk. Hay un libro en la mesa. O there is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en la refrigeradora. Pero aquí en el centro podemos ver también otro que dice are. Are siempre va a ir con plural nouns, es decir, con sustantivos en plural. Aquellos que terminan en S, ES, IES, VES o aquellos que simplemente cambian toda la palabra. Listo, por ejemplo, hay unos libros en la mesa, es there are books on the desk. Quiero que vean esto un ratito, es muy necesario. Siempre que tenemos un singular noun, antes de eso, en las oraciones there is o there is siempre, vamos a encontrar a o an. Eso significa que siempre vamos a tener que poner esto. A se pone cuando el siguiente sustantivo va a empezar con una consonante. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos cuando la palabra empieza con una vocal? Por ejemplo, apple. Ahí vamos a tener que utilizar an. Sería an apple. Y ahí quedaría bien. There is a book or there is an apple. Listo. Ahora, también aquí hay una palabrita que dice some. Some podemos utilizar siempre. Y esto es como decir algunos o un poco, algo así. Ahora vamos con the negative sentences. Estas son las oraciones negativas. Así que vamos a empezar. Vamos a utilizar un poquito la misma lógica que estábamos utilizando antes. Así que aquí sería is para singular noun and uncountable y are para plural noun. Aquí, en negativo, vamos a utilizar siempre el not. Entonces, el not vamos a poner después del is o del are. Sería is not o sería are not. Pero ustedes estarán diciendo, pero en el ejemplo está otra palabrita. Pues en realidad no es otra palabra. Es una como contracción del is not. Esto significa isn't. Se utiliza para ser un poco más corto al momento de hablar. Así que ustedes siempre van a poder utilizar is not o isn't. Igual van a poder utilizar are not o aren't. Entonces aquí vemos el primer ejemplo, dice there isn't plus singular noun. There isn't a pen on the table. No hay un esfero en la mesa. Siempre que utilicemos isn't o aren't es para decir que ese objeto no hay en el lugar que lo estamos describiendo. El siguiente dice there aren't plus plural noun. There aren't any pens here. Y la última, there isn't plus uncountable noun. There isn't any juice in the fridge. En este caso utilizamos any porque es como un sinónimo de some, pero esto lo vamos a utilizar en lo negativo. Listo. Puede ser que algunas palabritas de aquí no entiendan. Por ejemplo, desk es mesa o escritorio. Fridge es refrigeradora. Table es igual mesa, pero esa más se refiere a la mesa del comedor. Here es aquí. Y fridge significa refrigeradora. Y ahora vamos a ver una última partecita de lo que es there is and there are. Y son las preguntas, es decir, the questions. Aquí esto es muy fácil. Vamos a ver el primer ejemplo que dice there is a cat on the chair. Hay un gato en la silla. Esto podríamos decir que es afirmativo, ¿verdad? Pero para hacerlo pregunta, el is
o también el are, le vamos a poner al comienzo. Y de ahí la oración sigue como siempre. Y podríamos decir, ¿Is there a cat on the chair? Y el signo de pregunta, recuerden que les dije que siempre este signo de pregunta va a ir al final. Entonces, aquí sería, ¿hay un gato en la silla? Y nosotros podemos preguntar con yes, there are, o no, there aren't. O yes, is there, o no, is there, isn't there. Y el otro dice, there are cats on the sofa. Hay unos gatos en el sofá. Aquí vamos a utilizar la misma estructura, el are o el is, le vamos a poner al comienzo y de ahí seguimos con toda la oración. Are there cats on the sofa? ¿Hay unos gatos en el sofá? Entonces espero que esto les haya quedado claro. Sé que es un poquito complicado porque es la primera estructura que ven para formar oraciones, pero me supongo que con los ejercicios ustedes lo van a poder entender un poquito mejor. Si no terminaron de copiar, no se preocupen, las diapositivas ya las voy a subir. Así que ahora vamos con ejercicios. Puede ser que esto todavía les resulte un poco complicadito, así que el primer ejercicio van a hacer conmigo. Entonces, aquí dice complete with there is or with there are. Eso significa complete con there is o there are. Recuerden siempre que there is es utilizado en singular y en incontable, mientras que there are es utilizado en plural. So, the first say, a t-shirt on the bed. T-shirt es camiseta, pero aquí dice a, entonces ahí sabemos inmediatamente que es singular. Sería there is. Yeah. The number 2, say 2 books on the floor. Esto significa 2 libros, así que es plural. There are 2 books on the floor. La tercera dice a scarf on the floor. A scarf significa bufanda. Y como dice a scarf significa 1. There is. La siguiente dice 4 pictures on the wall. Pictures significa, son como cuadros o pinturas. Serían there are, porque son 4. La siguiente dice many books on the shelves. Many siempre va a significar varios. Many es que hay varios. No se da un número en específico, pero cuando dice many siempre va a ser en plural. Y por eso aquí a continuación pueden ver books que termina con S. There are many books on the shelves. A book on the bed. A book is only one. There is. A laptop on the floor. Laptop es computadora. A laptop is only one. There is. And finally, some papers on the floor. Recuerden que son era varios. Así que esto sería plural y además nos podemos dar cuenta por la S al final del noun, del sustantivo. There are. Listo. Aquí también vemos unas nuevas palabritas aquí al lado. Bed significa cama. Floor significa piso. Wall, paredes. Shelves es como estanterías. Y ya vimos cama y floor, piso. Entonces ahora yo les voy a dejar unos 4 minutitos para que hagan estos 2 ejercicios de aquí abajo. Aquí dice answer the question using yes there is, yes there are, no there isn't o no they aren't. Tienen que responder aquí. Recuerden siempre que cuando empieza con are es plural, cuando empieza con is es singular. Y les voy a dar el significado de algunas palabritas. Por ejemplo, aquí
eggs, huevos, onions, cebolla, lettuce, lechuga, milk, ya vimos, era leche, bananas, es igual bananas, cake, pastel, lemons, limón, y pizza, ya deben saber el significado, es igual pizza. Entonces, aquí al lado, quiero que ustedes respondan si hay o no estos productos en la refrigeradora. Y finalmente aquí podemos ver otro ejercicio pequeñito, pero aquí solo van a tener que poner is or are. Rice es singular porque es incontable, es arroz. Apples, ya hemos visto muchas clases, es manzanas. Milk, leche. Watermelons, ya vimos en la anterior diapositiva, eran sandías. Pineapples, esta es nueva. Pineapples es piña. Carrots, al igual que... sí, ya creo que vimos carrots. Ajá, son zanahorias. Bananas, bananas. Water es agua. Onions, cebolla. Y juice es jugo. Entonces, por favor, resuelvan esto en su cuaderno. Y en el caso de que tengan preguntas, me escriben en el chat que yo estaré atenta. Les doy 4 minutitos. Por si acaso, aquí vemos una botellita que dice olive oil. Si recuerdan, oil era aceite. Olive oil significa aceite de oliva. Si ya están terminando, me avisan por el chat para así poder revisar. Algunas personas me están diciendo que ya se acabó el tiempo y sí es cierto, pero se dio por fallas técnicas, así que aquí lo más importante es que todos queremos aprender y por quedarnos 10 minutitos más no nos daría daño. Y creo que todos están muy gustosos. Un minutito más para ya revisar.
Algunos me están diciendo que ya terminaron. A ver, justo 6 y 12 vamos a responder, ¿ya? Porque hay algunos que todavía siguen. Listo, ya es 6 y 12, así que vamos a revisar las respuestas rapidito. Are there any eggs? Are significa plural. Vemos huevos, sería yes. There are. La siguiente, are there any onions in the fridge? Onions es plural y también lo sabemos porque dice are. Entonces, revisemos si hay onions y me parece que estas dos bolitas de aquí sí son cebollas, pero en el caso de que hayan puesto que no, sería no, there aren't. Pero como sí hay, yes, there are. La siguiente dice, is there any lettuce in the fridge? Lettuce es singular, is también es singular, sería no, porque en la refrigeradora no podemos ver ninguna lechuga. No, there isn't. Listo. También podían utilizar el is not, porque isn't es solo la contracción. Is there any milk in the fridge? Milk, recuerden que es incontable, entonces se utiliza el is. Y además, al comienzo podemos ver is. Así que sería yes, there is. Porque puede ser que la leche se encuentre en una de estas botellas que podemos ver aquí abajo. La siguiente dice, are there bananas in the fridge? Bananas, plural, are also plural. So, yes, there are. The other one, is there a cake in the fridge? Yes, we can see a cake here. So, yes, there is, because it's only one cake. The other one, are there any lemons in the fridge? Yo no puedo ver ningún limón, así que sería no, there aren't, o are not. Aquí es aren't, listo. And the last one is there any pizza in the fridge? Is es singular. Pizza también es singular, pero no podemos ver ninguna pizza en la refrigeradora. Así que sería no. No, there isn't. Espero que hayan tenido todas las respuestas correctas. Y si no es así, tampoco importa mucho porque con la práctica vamos a poder lograr hacer eso y muchas cosas más. Así que ahora, lo último, vamos a revisar aquí si es there is o there are. Como les dije, rice es uncountable. There is. Apples is plural. We can count are. There is some milk because milk is uncountable. Acá abajo, there are some watermelons. Watermelons era sandías y termina en la S, así que es plural. There are some pineapples. Pineapples eran piñas y termina en S, es plural, así que are. There are some carrots. Carrots es zanahoria y termina en S. Aquí lo mismo, there are some bananas. There is some water. Is, recuerden porque también es uncountable, es como milk. There are some onions. Onions es plural. Y finalmente, there is some juice, porque juice es jugo. Ustedes habrán visto que vimos lo que era incontables.
Pero también a veces podemos transformar estos a contables si les ponemos, por ejemplo, en una botella. Si llenamos una botella con leche o con agua, podríamos decir 1 bottle of water o podríamos decir 1 bottle of milk. Ahí también podríamos decir, por ejemplo, 2 bottles, 5 bottles, 10 bottles. Pero si solo estamos diciendo la cosita incontable, ahí no podemos utilizar eso. Entonces, hasta aquí llegó la clase de hoy. Me alegra mucho de que no se hayan cansado tanto y si es así, pues mañana con más energías y renovados todos. Así que espero verlos mañana. Me gustó mucho estar esta clase con ustedes. And see you later. Bye. Bye, everybody.